Hey, ¿qué tal, iglesia? El Señor te bendiga muchísimo. No te imaginas lo contento que estoy del día de hoy, poder estar junto contigo revisando la Escritura. Antes de comenzar, permíteme leer 3 versículos. El primero está en Efesios capítulo 4, verso 30. Dice así: No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Notaron? Los 3 tienen un común denominador y se llama el sello del Espíritu Santo. Y eso es algo que vamos a revisar juntos. Así que bienvenido si estás en Facebook, si estás en YouTube, si estás en Instagram o estás escuchando esto en Spotify. ¿Te parece si oramos y arrancamos? Señor, gracias porque podemos juntos sentarnos a tu mesa y buscar en tu palabra. Que tu palabra se nos revele y que haya cabida en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra quite la imperfección de nuestra vida para poder conocerte más. Señor, que hoy podamos comprender por qué tú nos sellas y cómo podemos ser sellados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ese es el objetivo de este mensaje. Quiero que juntos podamos revisar las razones por las cuales Dios nos sella, que por cierto son 4, y cómo podemos nosotros experimentar este sello de Dios. ¿Te parece si comenzamos? La primera razón por la cual Dios nos sella es porque Dios de esta manera nos vuelve auténticos. El sello sirve para eso, para autentificar, para legitimizar. En los tiempos de la Biblia, los reyes en sus anillos tenían el escudo de armas o el escudo de su región, y con eso ellos sobre cera ponían su sello, y eso hacía que la carta que habían escrito esté elevada a un nivel mucho más legítimo, mucho más auténtico. En nuestro tiempo se puede comparar con algo que se llama reconocimiento de firmas. Uno puede firmar cualquier papel, pero necesita ir a un notario para que el notario certifique, autentifique, legitimice esa firma y ponerle un sello y decir: esto no es cualquier firma, en serio que es la firma de tal persona. Pasa exactamente lo mismo, puesto que en esta carrera de la vida existen cristianos que son legítimos, cristianos que son auténticos. La palabra auténtico en el diccionario es aquello que dice ser lo que dice ser, básicamente. Entonces, hay cristianos que son así, pero hay otros cristianos que no lo son. Muchos los llaman cristinos o 20,000 cosas más. Nosotros llamemos solamente un falso cristiano, puesto que no todo el que entra a una iglesia es cristiano, al igual que no todo el que entra a un corral es una vaca, no todo el que entra a un garaje es un vehículo, no todo el que entra a una iglesia es cristiano. Y desde el principio de la iglesia siempre hubieron gente que no era cristiana pero quería profesar una fe. Un ejemplo, Hechos capítulo 19, el verso 13 al 16. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacía esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlo y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¿Te imaginas la escena de gente que no es creyente, pero que trata de ser creyentes porque no son legítimos, eran falsos cristianos? Sale en el nombre de ese Jesús que, bueno, conocemos su nombre, que predica Pablo, fatal. La Biblia dice
que tiene que haber gente que es falsa, va a existir falsos. Mateo capítulo 7, verso 15 dice así: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La Biblia dice que tiene que haber falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos. Y vamos a identificar cuáles son falsos y cuáles son verdaderos por el fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu Santo, porque eso viene como un sello que autentifica, que legitimiza quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Qué frutos? Esos frutos que aparecen en Gálatas capítulo 5 del verso 22 en adelante. ¿Lo recuerdas? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que está diciendo la Escritura es que el verdadero cristiano va a ser una persona que tiene gozo, una persona que tiene alegría. No puede haber un cristiano amargado, no puede haber un cristiano jetón, no existe eso. El verdadero cristiano va a tener paz, no se va a mover por la incertidumbre, la preocupación no lo va a agobiar, porque es una persona que tiene paz, una persona paciente, que no se desespera en la cola. Todo el mundo puede estar gritando porque la cola no avanza, pero el cristiano está tranquilo, alabando al Señor en paz, con paciencia. Es una persona gentil, es una persona generosa, es una persona fiel, es una persona llena de fe, humilde, una persona enseñable. Esos son los frutos del Espíritu Santo, y Dios ha puesto el sello del Espíritu Santo para que se lo reconozca por sus frutos. La segunda razón por la cual se pone un sello, por lo general, es para poder identificar. Y es necesario que nosotros podamos entender que nosotros nos vamos a identificar por medio del sello del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 30, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Cómo se distingue al cristiano? ¿Por su falda larga, por su cabello largo, por su lengua larga? No, se lo conoce por el sello. Las grandes empresas se esfuerzan muchísimo para que su marca sea reconocida. Si tú en algún lugar ves una manzana medio mordida, sabemos que estamos hablando de una marca de telefonía. Si vemos una M amarilla, lo más seguro que, aunque no tenemos en nuestro país esto, sabemos que estamos hablando de una marca de hamburguesas. Las empresas grandes se esfuerzan muchísimo porque su marca todos lo puedan identificar, y que cuando vean ese logo, esa marca a la distancia, todo el mundo sepa, hey, eso tiene un nombre. Lo mismo pasa aquí. El sello del Espíritu Santo viene a nosotros con el objetivo de que tengamos una identidad, que donde nos vean digan, ese de ahí tiene un título. ¿Y cuál es su título? Es que es hijo de Dios. Romanos capítulo 8. Verso 14 en adelante. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. La identidad otorgada por medio del Espíritu Santo es que antes huérfanos, ahora somos hijos, antes rechazados, ahora aceptados, antes perdidos, ahora salvados, y nuestra identidad está marcada por Dios por medio de un sello, el sello del Espíritu Santo. Los que son sellados por el Espíritu Santo obviamente van a ser guiados por el Espíritu Santo, y nuestras acciones deben depender de lo que el Espíritu Santo está haciendo y ser de esa manera testimonio, de manera de que a la distancia, cuando alguien vea a un sellado, pueda identificar al Hijo de Dios. La tercera razón por la cual nosotros recibimos el sello de Dios es
Porque de esa manera Dios muestra su posesión. Yo sé que alguna vez les he explicado esto ilustrándolo con una casa. Cuando uno ve una casa, uno puede hablar con el arquitecto y el arquitecto va a decir, esa es mi casa, yo la diseñé, yo la construí. Y luego va a venir otro señor y va a decir, esa es mi casa porque yo soy el dueño, porque yo pagué por esa casa y yo la compré. Y luego va a ir otra persona y va a decir, esa es mi casa porque yo vivo ahí. Yo alquilo el lugar y es mi casa, yo vivo ahí. Lo mismo pasa con Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos hizo, nos creó como un arquitecto. Hey, ese es mío, yo lo construí. Y aparece Jesús que nos compró con su sangre y Él puede decir tranquilamente, hey, ese es mío porque yo lo compré. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros puede decir, hey, esa es mi casa porque yo vivo ahí. Entonces, el sello del Espíritu Santo sirve para decir, hey, este es mío. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice así, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El sello es eso, conozco a los que son míos. O como dice Efesios en el capítulo 1, verso 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta posesión adquirida en cierto momento tiene que ser redimida, y cuando sea redimida, pues entonces dirán, por eso es que te puse ese sello. También en la Biblia habla de ciertas personas que al final de los tiempos, después de que la iglesia sea llevada en el arrebatamiento, van a ser sellados. Por ejemplo, cuando uno revisa Apocalipsis capítulo 7, verso 2 al 3, dice así, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí está hablando de los 144,000 sellados que son judíos, que son apartados para Dios, para una función específica. Estos también serán redimidos, sacados de la tierra en el momento que Dios lo establezca durante el tiempo de la tribulación. Y lo mismo pasa cuando sucede la quinta trompeta. Apocalipsis 9, verso 4 dice así, y se le mandó que no dañase la hierba de la tierra, ni a la cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Cabe decirse que en esta temporada de la tribulación también va a haber gente que va a recibir el sello de Dios. Esos también serán redimidos en cierto tiempo de todo el plan de redención que Dios ya tiene. Tengo la deuda de responder una pregunta que hice al principio. ¿Cómo puedo ser sellado? ¿Cómo puedo experimentar lo que Dios va a hacer? La respuesta es muy sencilla. ¿Cómo los cristianos podemos experimentar el sello del Espíritu Santo? Efesios, en el capítulo 1, el verso 13, con lo primero que empezamos esta charla, dice lo siguiente. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este pasaje, lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de ser sellados es oír la palabra. Asegúrate que el lugar donde estás te hablen la palabra del Señor, sea predicada la palabra del Señor de manera fiel y verdadera, porque ahora se predica de todo, se predica positivismo, se predica autoestima, se predica declaraciones. Hey, busca un lugar donde se predique la palabra de Dios que nos va a traer libertad, nos va a traer verdad, nos va a edificar, nos va a transformar, nos va a redarguir. Para ser sellado, primero tenemos que escuchar la palabra de verdad
el Evangelio. El versículo luego dice lo siguiente: habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Y eso es el segundo paso que tenemos que dar para ser sellados: creer. ¿Saben? Muchos oyen la palabra de Dios, pero no todos creen. Porque aquel que cree, entonces va a hacer esta palabra rema en su corazón. Hay una tercera cosa que nosotros deberíamos hacer, y esto es pedir. Lucas 11, verso 13, dice lo siguiente: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Necesitamos decirle: Señor, séllame con tu Espíritu Santo. Cuarta cosa, obedecer. Ya que hemos creído, ya que le hemos pedido, pues entonces necesitamos caminar en las cosas que creemos, porque Dios nos va a hacer de esa manera genuinos. Hechos 5:32 dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Una persona que pide, que ha escuchado la palabra de Dios, que ha creído en Dios, pero no quiere obedecerle, ¿para qué Dios le va a dar el Espíritu Santo? ¿Para qué Dios le va a dar y sellar el Espíritu Santo a una persona que va a salir a cometer adulterio? ¿Para qué Dios le va a dar su Espíritu Santo a alguien que va a ir a beberse unas cervezas y emborracharse? No tiene sentido. Por eso es que el Espíritu Santo es dado a aquellos que van a obedecer. Escuchamos la palabra y decimos: hey, mentir es pecado. Lo oíste, lo creíste. Si lo crees, pues dejas de mentir y empezás a obedecer. La paga del pecado es muerte, entonces me alejo del pecado porque no quiero morir. Hay cielo y hay infierno. Lo creo, entonces hago todo para alejarme del infierno y acercarme más al cielo. Y creo que esto abre a la quinta cosa que deberíamos hacer para ser sellados, que es apartarnos de la maldad. Mira lo que dice la Biblia en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si en nuestro corazón decidimos oír la palabra de Dios, creer en ella, pedirle que nos selle, obedecer lo que nos dice que vamos a hacer y apartarnos de nuestra maldad, consecuencia, el sello del Espíritu Santo más que garantizado. Nos sella para autentificarnos, nos sella para identificarnos, nos sella por posesión y nos sella para que seamos redimidos, para que seamos rescatados. ¿Recuerdas Efesios capítulo 4, verso 30, que ya lo leímos como 3 veces? No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. O 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es importante esto de que Él nos ha dado arras del Espíritu en nuestros corazones, porque mira lo que dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fueron sellados por el Espíritu Santo la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es esa garantía, puesto que el Espíritu Santo, ese sello, la Biblia dice que son arras. ¿Qué son las arras? Es una prenda de garantía, es un anticipo de algo mucho más grande. Es como cuando vas y reservas algo que no lo puedes pagar en ese momento, das un anticipo y lo reservas, lo guardas. Es exactamente lo mismo. El Espíritu Santo, ese sello es: sabes, voy a venir por ti, es mi garantía, es el Espíritu Santo, de que te voy a redimir. Redimir es una liberación de algo por el pago de un precio. El Espíritu Santo es la garantía de que Él viene por nosotros el día del arrebatamiento. El Espíritu Santo es ese sello y esa garantía de que Él ha ido allá a preparar morada para nosotros. Cuando Él se estaba yendo, Él prometió eso. Juan capítulo
14, verso 1 al 3. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué garantía nos dejas de que vas a hacer eso? Les dejo el Espíritu Santo. Los dejo sellados, están marcados, son míos. Les dije en un principio que había muchos falsos. La Biblia dice que llegará un día en el que estaremos delante de Él y dirán algunos, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y Jesús responderá, apártense de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque el sello del Espíritu Santo dice, conoce el Señor a los que son suyos. Mi mayor anhelo, mi mayor deseo es que tú y yo podamos experimentar del sello del Espíritu Santo. Para eso nosotros necesitamos creer, oír, obedecer, pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo y apartarnos de toda maldad. Gracias por este tiempo y espero que lo que hemos conversado sea de mucha edificación para tu corazón, tanto como lo ha sido para el mío. Busquemos el sello de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.